trabajando y analizando una escena muy particular durante ya varias semanas y algunas extras todavía nos faltan por llevar ahí, acerca de muchas circunstancias que rodearon simplemente el aviso que le da el ángel del Señor a José acerca de esta comisión de la paternidad de Jesús en este mundo. Y en medio de ello vamos a ver hoy una faceta también importante para nuestra propia vida, relacionada a una circunstancia que hemos estudiado en otras ocasiones, pero que la vamos a poder enfocar desde una óptica mucho más práctica hacia lo que significa esta situación en la que cada uno de nosotros nos vemos inmersa cada día sobre lo que es el llamado particular de Dios a cada uno de sus hijos, sobre ese servicio, esa misión, esa visión particular que tiene para cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor, vamos al libro de Gálatas, es el capítulo 5 y vamos a leer del verso 16 al 26 y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay un breve paréntesis solamente para destacar que en medio de lo que es la reflexión y el estudio bíblico, tenemos que ser muy cuidadosos en cuestión de lo que es la enseñanza concreta, sin tergiversar lo que la palabra dice, y en este sentido, sin suavizarla, pero tampoco sin ponerle cosas que no están implícitas en el sitio. Para este caso, y la nota simplemente es lo que nos dice al final del verso 21, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Probablemente cada uno de nosotros hemos pasado por un tropiezo después de haber encontrado y de haber aceptado al Señor como Salvador. Y hemos caído en algo de lo que ahí menciona directamente Pablo como autor de esta carta. Y probablemente nos podamos sentir hechos a un lado. ¿Por qué? Porque caímos en el pecado. Pero finalmente lo que tenemos que entender que la enseñanza específica de Dios es para los que practican. Y el practicar no es me tropecé alguna ocasión, me arrepiento, pido perdón, como el caso de David, sino es que bajo una constancia continúan haciendo estas cosas y ahí está esa diferencia que tenemos que tomar en cuenta. Pero continúa la carta y nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una porción de donde hay muchísimo para poder entender y sobre todo para poder encontrar todo ese alimento espiritual que necesitamos para nutrir nuestra alma. Pero hoy fijémonos simplemente en un aspecto global acerca de lo que esto significa. Y tomando esto en mente o teniéndolo en mente, regresemos a la escena de José, recibiendo la instrucción del ángel de Dios. Y es algo que hemos visto ahí. No lo tomen en cuenta como una fotografía, simplemente una representación que nos lleva hacia ese momento específico. ¿Cómo haya sucedido? No lo sabemos. La palabra simplemente nos dice que José, cuando estaba dispuesto, él ya lo había pensado de esa manera, abandonar a María por el estado en el que ella se encontraba. En sueños aparece el ángel, le habla, lo exhorta y le da una instrucción muy específica. Y sabemos la historia que continúa. Sabemos que él es obediente, toma y recibe a María, a Jesús como su hijo en esta tierra, y se le reconoce como su padre a través de la sociedad que estaba a su alrededor. Pero ahorita lo que quisiera que pudiéramos pensar y que lo enfoquemos hacia nuestra propia vida es simplemente un cuadro alterno. ¿Qué hubiera sucedido
si José hubiera antepuesto a la instrucción de Dios hacia esa gran comisión que él le puso en particular a José, su propia voluntad. ¿Qué habría sucedido si ese dominio propio que menciona Pablo en Gálatas no hubiera sido realmente utilizado para ser obediente y para trabajar justamente en la línea de lo que Dios le había dado, y hubiera puesto a pensarse en medio de todo esto: ¿me conviene, no me conviene? Está dentro de mis planes. Híjole, yo sí me quería casar, pero quería un hijo propio antes que nada. O para otros, yo también sí me quiero casar, pero quiero gozar de mi vida durante algunos años antes de tener familia y tener que cargar con una responsabilidad más grande. Y cosas como estas, que a lo mejor enfocadas simplemente a la paternidad, al matrimonio, nos podrían dar una línea para pensar. Pero cuando abrimos la expectativa acerca de lo que significa a nosotros en nuestra propia vida esta circunstancia, entonces sí nos vamos a poder reflejados en cosas que nos pueden verdaderamente poner en el contexto personal lo que es esa enseñanza. ¿Qué sucede cuando el Señor llega y puntualmente te pida algo como lo hizo con Abraham en un principio de esta historia del pueblo de Israel, en la que le dice: Abraham, simplemente te doy una instrucción: deja a toda tu parentela y vete de aquí, de este lugar confortable, seguro, proveído, no sé, confiable, en el que tienes relación con toda la gente alrededor. Deja ese sitio y vete a la tierra que yo te indicaré. ¿Qué pasaría por la mente de cada uno de nosotros? Hablábamos la semana pasada acerca del ejemplo de Moisés, y para Moisés fue muy claro. Entró antes que nada precisamente todas estas barreras y escudos que nosotros mismos creamos. Él crea el escudo de: híjole, Señor, no puedo hablar, soy torpe de lengua, soy tartamudo y aparte lento para esas cosas, no tengo la experiencia, mi imagen no es algo que podría impactar al faraón cuando vaya a estar yo por ahí, ¿qué va a suceder? O sea, él pone muchas cosas antes de poder aceptar el llamado para el cual Dios lo estaba ya comisionando, y que evidentemente después de leer toda la historia de esos 40 años, después de ese llamado a Moisés, nos damos cuenta que Dios le proveyó todo, lo capacitó, lo instruyó, y como les decía en algunas ocasiones, él alega que por favor le manden un interlocutor, alguien que hable por él, porque no puede hacerlo. Y cuando leemos la historia, ya después en el libro de Éxodo, nos damos cuenta que todas las veces que tuvieron que interactuar verbalmente hacia el faraón, el que habló fue Moisés. Aarón no dijo una palabra. Así que finalmente Dios le capacitó para hacer lo que él creía que no podría estar haciendo. Pero en un efecto específico en nuestro corazón, lo que quisiera que hoy pudiéramos visualizar es qué tanto estamos en medio de la batalla por el dominio. ¿Qué tanto en nuestra vida estamos nosotros en ese estire y afloje constante? Porque tratamos de que el Señor sea nuestra guía, pero al mismo tiempo tratamos de ser nosotros los que vayamos por ese conducto directo hacia el conducir el volante o el vehículo donde nos vamos. Así que, simplemente como una reflexión, hemos hablado acerca de esta vida de José en muchos aspectos, y una faceta más es precisamente la aplicación de este dominio propio, en el que José antepuso sobre cualquiera de sus deseos o circunstancias la obediencia al llamado particular de Dios. ¿Y qué sucede en nuestras vidas? ¿En qué posición estamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el momento específico en el que el Señor pone algo particular en nuestro corazón y en nuestra mente como un deseo para trabajar en su obra? ¿De qué manera contestamos? ¿O qué es lo que está sucediendo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder ir hacia adelante en pasos positivos o pasos negativos? Una reflexión que yo creo que para todos nosotros será específica, esa batalla por el dominio. Preguntas para ir poniéndonos en ese contexto totalmente personal. ¿Existe algún aspecto de tu vida que esté fuera de control
en este momento? ¿Alguna circunstancia? Algo que puedas reconocer que está realmente haciendo una distracción, algo que te está dominando, algo que no te está permitiendo alcanzar las metas que están puestas delante de ti, algo que te impide o que obstaculiza seguir la instrucción de Dios. ¿Hay algo por ahí en tu corazón que en este momento puedas empezar a identificar? O probablemente no lo identifiques, pero estás sintiendo que hay algo que te detiene, algo que no está bajo ese dominio personal, que lo podamos hacer a un lado, que lo podamos de alguna forma cancelar y amarrar para que no sea algo que nos cancele y nos amarre a nosotros mismos. Pueden ser problemas económicos o morales, pueden ser relaciones con otras personas, pueden ser actitudes, hábitos, chismes o simplemente pereza, como un ejemplo dentro de muchas otras cosas más que pueden estar actuando en nuestra vida. Pero el punto concreto es, algo de esas circunstancias, sentimientos o razones, podríamos ponerlo desde ese punto de vista, ¿están realmente fuera de control en tu vida? O probablemente sea un hecho claro que digas, no, mi vida está perfectamente bien controlada. Entonces, simplemente síguenos en esto. ¿Por qué? Porque va a ser bueno para ti. Pero estoy seguro que para la mayoría, que siendo sincero, yo creo que para todos, esta situación es una realidad. Hay aspectos de nuestra vida que están fuera de control. Y que eso precisamente nos lleva hacia una instancia en la que no queremos estar, pero que lamentablemente andamos constantemente. La falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida no concuerda con quienes somos en Cristo. ¿Por qué? Porque el pasaje que leímos en un principio es algo que hemos definido y en algunos títulos que le ponen a la Biblia se conoce como el fruto del Espíritu. ¿Esto qué significa? Algo muy simple. Para todos y cada uno de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, la palabra en sus promesas nos dice claramente que somos sellados automáticamente. No es un hecho que tenga que transcurrir a través de un examen, una prueba, crecimiento, valoración, madurez, nada de eso, no. Esto es automático. En el mismo instante que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, recibimos en nuestro corazón el sello del Espíritu Santo. Esto quiere decir que inmediatamente después, en un acto instantáneo de nuestra salvación, estamos ya con el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y entonces el fruto del Espíritu es ya una realidad de nuestras vidas. No es algo que tengamos que adquirir, no es algo que tengamos nosotros que ir a buscar algún otro sitio, sino simplemente es algo que tenemos que dejar que crezca en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que cuando nosotros andamos con falta de dominio propio, pues simplemente es una incongruencia con lo que decimos ser. Por eso muchas ocasiones cuando se puso de moda poner estos pececitos en los coches para distinguirnos, como lo hacían en la iglesia primitiva, porque por la persecución tenían que utilizar algunos símbolos para poder reconocerse como seguidores de Cristo, pero sin hacerlo abiertamente. Y decíamos en esas ocasiones, ¿no? Si tu manera de conducir en tu vehículo no refleja a Cristo, mejor quítale el pececito, por favor, porque va a ser peor para testimonio que otra cosa. Y es exactamente lo mismo. Para quienes decimos ser seguidores de Cristo y el dominio propio no es una realidad en nuestras vidas, pues estamos siendo incongruentes y vamos precisamente en contra de lo que somos respecto a Cristo. ¿Algo más? El deseo del Señor es que vivamos en completa sumisión a Él, para que su Espíritu produzca en nosotros precisamente dominio propio. Y esa es la batalla por el control. Esa imagen de esos dos jóvenes, jovencitos en casa, jaloneando cada uno a su propio lado el control de la televisión, es precisamente esa imagen que se repite constantemente en nuestra vida, luchando nosotros por quitarle el control de nuestra vida al Espíritu del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar estos ejemplos claros que la palabra del Señor nos da, para que podamos encontrar precisamente el camino por el que debemos de andar.
regresando a esa imagen, de ese momento específico, donde el ángel del Señor visita a José. José, él ya tenía algo dispuesto en su corazón, abandonar en secreto a María. Esa era la postura que ya tenía decidida. Y llega la instrucción precisa del ángel del Señor, le dice, no la abandones, por el contrario, recíbela como tu esposa y además toma ese hijo y va a ser creado por ti porque le vas a poner el nombre de Jesús y todo lo que conocemos de la historia. Y repito, ¿qué podría haber pasado en la mente y en el corazón de ese José en ese instante? Híjole, yo ya tenía una idea distinta de mi vida. Cambió por completo. ¿Qué voy a hacer? Pero precisamente ahí es donde actúa el gran ejemplo de lo que significa ese dominio propio. Simplemente Jesús a nosotros nos dice, al igual que José, sométete a mi voluntad a través del Espíritu. José fue el ejemplo, él se sometió, él fue obediente y las cosas hoy las podemos vivir como una gran bendición para la humanidad, porque esa paternidad que él asumió permitió que ese niño Jesús creciera, fuera alimentado, fuera protegido, fuera criado, fuera en su momento incluso llevado a algún lugar para evitar que fuera asesinado. Ese dominio propio que demostró José es lo que para nosotros hoy en día es algo que tenemos que buscar y poder hacer crecer en nuestro corazón. Si luchamos con Dios por el control de nuestra vida, sufriremos de estrés, de ansiedad y tristeza al estar en desacuerdo con Él. Y es algo verdaderamente, podría yo decir de alguna manera patético, que nosotros deseemos estar en armonía, en paz, en serenidad, el tener esa comunión con Dios, el poder disfrutar de las cosas que Él nos promete y nos da. Pero al mismo tiempo, además de ese gran deseo, está nuestra lucha por querer hacerlo a nuestra manera. Y entonces se convierte todo esto en una batalla constante, en un círculo vicioso que no nos permite salir a dar pasos hacia donde Dios pide que nosotros vayamos. Cada vez que permitimos que nuestros deseos e impulsos nos controlen, nos privamos del descanso, la paz y el gozo del Señor. El Señor tiene grandes promesas y nos dice claramente, si yo pido que tú hagas algo, yo voy a estar contigo. ¿Cuándo? Siempre. ¿En dónde? En todas partes. ¿En qué oportunidad? En cada momento. Entonces, si yo estoy dándote esa promesa de paz, de gozo, de descanso en mí, el ir en contra de esto y hacer nuestra propia voluntad, obviamente nos pone en ese contexto de perder precisamente ese descanso, esa paz y ese gozo que el Señor nos promete. ¿Con qué cosas luchas? Y simplemente una lista para que podamos reflexionar. Hay muchas otras más, pero estas probablemente sean las más comunes en nuestra vida. ¿Luchas con la aceptación? ¿Quieres ser parte de un lugar? Lo hemos platicado en otras ocasiones. Uno de los combustibles más fuertes para el que los jóvenes se inmiscuyan en cosas que son inconvenientes es precisamente la aceptación. Ellos quieren ser aceptados en un grupo y muchas ocasiones el aceptarlos precisamente los lleva hacia convertirse en las personas que probablemente no quieren ser, pero esa necesidad de ser aceptados los lleva hacia un punto que no es correcto. Uno más, la aceptación propia, que es una de las batallas más fuertes porque es con uno mismo. ¿Y cuántas personas luchamos precisamente de por qué no fui por lo menos 10 centímetros más alto? ¿Sí? ¿Por qué mi anatomía es así? Piernas flacas y abdomen grande. ¿Sí? ¿Por qué el Señor me hizo con unas cejas que me tengo que cortar a cada tercer día, si no ya estarían de largo de mi cabello? Y esa lucha con la aceptación personal es algo que también nos mueve, pero en muchas ocasiones nos distrae y nos atora en ese andar con el Señor. Otra, el amor.
¿Cuántos de nosotros andamos en busca de un amor? Amor sincero. Amor como el de los bebés, que hoy, gracias a Dios, puedo experimentar con mis nietos. Un amor incondicional. Ellos no tienen pose, no necesitan motivación, simplemente el verte hace que les brillen los ojos y salgan corriendo a abrazarte. Ese amor muchas veces también es una lucha con la que estamos constantemente. Los placeres, nos encanta ese tema. Hoy estamos iniciando las vacaciones y uno de los motivadores para que salgamos a algún lugar es precisamente darle rienda, probablemente no suelta y espero que nadie le haga, a los placeres. Pero finalmente es el placer de disfrutar una buena comida, el placer de disfrutar el paisaje, el placer de disfrutar una buena cama, el placer de disfrutar que nos atiendan. Los placeres también nos mueven, pero cuando estos están completamente fuera de control, estos precisamente nos llevan hacia un lugar que no debe de ser. Las riquezas y la seguridad, un tema que es común a todo el mundo. Siempre queremos tener más. ¿Por qué? Porque creemos que las riquezas y las posesiones son un sinónimo de seguridad. Y tratamos de basar la seguridad en lo que tenemos. Y ahí estamos también cayendo en un grave error. ¿Y cuántas ocasiones no hemos visto vidas de personas que te dicen, no tengo vida, pero tengo dinero? Y qué triste es simplemente entender que son tan pobres en su vida que lo único que tienen es dinero. Y no tienen paz, ni tampoco tienen seguridad. Otra más en la que logra, muchas veces nos vemos inmiscuidos y estamos ahí luchando con los logros. Conozco gente que es, y perdón, no es una crítica, simplemente es un comentario, pero tengo gente conocido que ya van por su segundo doctorado. Todo el tiempo están estudiando. ¿Con qué ánimo? ¿De ser mejores? Probablemente sí, si estuvieran desarrollando su vida en ese renglón. Pero a quien conozco, 2 de ellos, realmente no se dedican a eso. Simplemente se la pasan la vida estudiando. ¿Por qué? Porque lo que quieren es reconocimiento por sus logros. Lo mismo sucede en el deporte, lo mismo sucede en el trabajo, lo mismo sucede en el ambiente incluso familiar. Es algo con lo que luchamos muchas ocasiones. Una más, notoriedad y fama. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos dentro por ahí el deseo del artista. Nos encantaría que al subirnos al escenario la gente nos aplaudiera, que nos reconocieran por la calle. Pero también ese tipo de aspectos en su momento es algo con lo que luchamos. La felicidad, bueno, qué decir, todos queremos ser felices, pero lamentablemente buscamos la felicidad en el sitio en el que no existe y que no debe de estar ahí. Otro más, el atractivo. Y ahí, bueno, pues la moda en cuanto a la estética es algo que está pegando últimamente de una manera impresionante. Tanto que de repente ahí en nuestro tiempo de esparcimiento, pues nos ponemos a ver ya los programas de las cirugías estéticas y vemos gente que ya lleva la cirugía número 40 y todavía sigue sin ser perfecta. Ellos están luchando precisamente con esto, con el atractivo. Y eso también es algo que simplemente es una muestra de que el control, el dominio propio no es algo directamente a su vida. Y finalmente, algo con lo que muchos tenemos graves problemas, por el control directamente. ¿Cuántas ocasiones sucede que en nuestro día a día las cosas no son como nosotros quisiéramos? Y la mayoría de nosotros sufrimos por ello. ¿Y saben por qué? Porque precisamente no estamos nosotros permitiendo que ese dominio propio sea algo que permee nuestro corazón y nuestra vida, sino por el contrario, queremos controlar todo lo que sucede en y alrededor de nosotros mismos. Así que vamos a ver cómo es que la batalla entre la carne es contra el espíritu. Y de aquí una comparación de lo que acabamos de leer del pasaje de Gálatas, pero con una versión que probablemente vamos a entender mejor directamente. El dominio propio
consiste en pensar antes de actuar y en considerar las posibles consecuencias. Es un aspecto del fruto del Espíritu y contrasta con las obras de la carne. Y aquí es precisamente esa paráfrasis de lo que son las obras de la carne. Es igual Gálatas 5, 19 al 21, nada más que esta es la traducción en lenguaje actual de la Biblia. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como yo lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y yo creo que cuando vemos esta traducción de la Biblia, donde nos habla con palabras mucho más entendibles hacia lo que hoy nosotros vivimos, probablemente entonces sí nos vamos a dar cuenta que casi todos nosotros encajamos, por lo menos, en alguna de esas condiciones. Y nos damos cuenta que la realidad de nuestra vida es precisamente esa. Vivimos en un cuerpo de carne, en un cuerpo contaminado. Vivimos en un mundo caído, en donde este tipo de cosas son el día a día. Y cada vez se viene replicando más esa libertad con la que ahora el mundo nos quiere vender, que tenemos que ser respetuosos con las cosas. Y si no, pues nada más basta irnos a dar una vuelta por cualquier plaza, donde se van a dar cuenta que precisamente mucho de lo que está ahí es lo que vemos y la gente vive día a día. Pero entonces nos damos cuenta que esa batalla precisamente es la que está librándose en nuestro corazón. Esa es la batalla de la carne contra la del espíritu. En contraste vemos el fruto del espíritu. En la misma versión dice ahí, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si eso fuera una realidad de nuestra vida, sería maravilloso lo que estaríamos nosotros experimentando cada día en nuestro andar. Pero la realidad es que nos damos cuenta que es muy difícil y que uno de los aspectos más importantes y lo que hoy estamos tratando de destacar en este día, en este estudio, es precisamente el hecho de saber controlar nuestros malos deseos. Lo que la Reina Valera dice, el dominio propio. Y lo que es precisamente esa lucha por el poder que nosotros tenemos día a día. Pero además con una afirmación que es una promesa de Dios y que nos dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Es algo ya realizado. Entonces, ¿por qué sigue siendo para nosotros tan difícil poner en práctica precisamente lo que Dios ya nos dio? ¿Qué circunstancias están siendo tan graves en nuestra vida que no nos permiten ir adelante en lo que somos? Todos los que han sido salvos de verdad le dan la espalda al pecado. Al menos esa es la teoría. Me encanta porque nos decimos, sí, yo ya soy de Cristo, entonces nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando salgo, al día siguiente, después de creer que eso es una realidad en mi vida simplemente de manera superficial, me doy cuenta que hay una lucha tremenda en lo que verdaderamente soy y hago. Y de aquí viene precisamente esa reflexión. Y no perdamos de vista, por favor, la escena de ese José recibiendo la instrucción de Dios, en la cual, al igual que nosotros, se vio tentado a tomar decisiones completamente distintas, pero que, muy dentro de su corazón, él tuvo a bien simplemente ser obediente, dominar su ánimo y sus pensamientos y asumir lo que Dios le pidió. Aunque eso no significa que nunca más pecarán, si han renunciado a su antiguo estilo de vida, viven comprometidos a obedecer al Señor y a avanzar en su camino, no en las obras de la carne. Deseo
nuestro, deseo de Dios, pero una realidad que se complica y que se hace difícil en nuestro día a día. Y por eso de alguna forma necesitamos nosotros continuar en medio de esta andar en purificación, en santificación. A medida que se someten al Espíritu Santo que mora en ellos, Él, el Espíritu, no nosotros, produce su fruto, que es reflejo de Cristo y una bendición para el creyente. Y aquí es donde debemos de empezar a vernos reflejados en ese espejo. Porque esas son promesas, son realidades, son hechos que se presentarán y se darán en su momento muy en particular. Pero la pregunta es, ¿está sucediendo eso en nuestras vidas? Ese es el camino que estamos siguiendo, esa es la experiencia que estamos teniendo, esa es verdaderamente la forma en la que hoy nosotros podemos percibir nuestra vida. ¿O sigue siendo un batallar constante en el que luchamos y simplemente nos desgastamos de una manera infructuosa en medio de esa batalla? La batalla comienza cuando los creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto, pero sentimos que algo nos empuja en otra dirección. ¿Se han visto en una situación así? Deseo hacer lo que el Señor me está llamando, pero al momento de dar el paso adelante es así. Yo quiero ir hacia adelante, pero mi carne me lleva hacia atrás. Y empiezan, obviamente, todas estas luchas, como decíamos, que nos hacen tropezarnos y que nos detienen tremendamente. Algunos, simplemente mencionando esta lista, podrían ser precisamente la aceptación particular, la búsqueda del amor, el enfrentarnos hacia algo que es desconocido, el sentimiento de temor y tantas cosas con las que nosotros luchamos, pero que no son una realidad de lo que Dios quiere y que precisamente nos indican que vamos en un camino completamente equivocado. La única manera de romper con esta tensión es rendirnos ante el señorío de Cristo, confesando nuestro pecado y cediendo el control de nuestra vida a Dios. Y ese es el punto crucial. Veníamos desde hace mucho tiempo hablando acerca de lo que significa darle la rienda de nuestra vida al Señor. Lo complicado que es dejarle que Él lleve el volante en el vehículo que nos lleva por la vida. Y sabemos que es duro, que es difícil, que es agobiante, que es temeroso, pero que finalmente para quienes hemos experimentado, por lo menos en alguna faceta de nuestra vida, esa realidad, podemos afirmar que es verdad y que el Señor se encarga de todo y que nosotros simplemente tenemos que estar a su lado, caminando junto a Él. No necesitamos más que eso y a pesar de que creamos que se requieren grandes cosas, nos damos cuenta que no, que lo único que verdaderamente requerimos es esa obediencia, así como ese José en su momento lo tuvo al llamado de Dios. Si nos negamos, vendremos a ser esclavos del pecado y nos perderemos las bendiciones y recompensas que produce la obediencia. Imaginen simplemente a José. Él pudo haber dicho, no Señor, y estoy en todo mi derecho, porque la mujer con la cual me casé, pues está embarazada. Y eso es un simple llamado claro hacia el punto de que yo tengo el derecho de dejarla. Porque mi idea de vida era otra y por todo lo que pudo haber él alegado en su momento. Pero no fue así. Él fue obediente. Y yo creo que no podríamos nunca poner en duda todas las bendiciones que de ahí se derivaron. Y para los que hemos tenido la oportunidad, como lo decía hace un rato, de experimentar esa promesa de Dios, lo único que podemos dar es testimonio de certeza, de veracidad. Y lo único que podemos realmente compartir a los demás es permítelo, porque es bueno, porque va a suceder, porque al final del camino, a pesar de que sea oscuro, lo que en este momento veas, te aseguro que va a llegar luz brillante y que además vas a tener la garantía de que el Señor te va a proteger, te va a cuidar, te va a sostener y te va a guiar paso a paso en medio de esa senda que tú debes de llevar. ¿Te parece agobiante? Sí, puede ser, si lo pones en la carne. Pero si le permites al Señor tomar la soberanía, el señorío de tu vida, te aseguro que va a ser una experiencia realmente fascinante. No se va a comparar con nada. Y por el contrario,
Al final del camino vas a poder probar todas y cada una de esas bendiciones que el Señor te da. Quizá nos parezca imposible renunciar al pecado que nos esclaviza, pero no, lo es si el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos fortalece para alejarnos de la tentación y para entregarnos a Dios. Cuando su Espíritu tiene el control de nuestras acciones y pensamientos, podemos pensar antes de actuar y tener las fuerzas para hacer su voluntad. Y aquí es donde entra ya la parte práctica de aplicación a nuestras vidas. ¿Nos creemos incapaces? Te felicito porque la verdad, somos incapaces. Pero para Dios no hay nada imposible. Él es capaz de todo. Y cuando Él nos capacita, nos da lo necesario precisamente para poder sortear cualquier circunstancia que en nuestra vida esté. ¿Habrá momentos dolorosos? Sí, seguramente los habrá. Pero el Señor nos va a dar el sostén para poder transcurrir en medio de ellos sin que esto nos afecte. ¿Habrá momentos oscuros? Sí, por supuesto. Pero el Señor nos va a servir como esa lámpara para que podamos nosotros ir alumbrando nuestro andar, nuestro camino. Qué importante es que entendamos que en el momento preciso en el que nos veamos enfrentados en esta batalla de qué hacer, lo que mi carne me dicta o lo que el Señor me pide, nos permitamos, a través de ese dominio propio, hacer que sea lo que el Señor nos pide. La clave para el dominio propio, y aquí simplemente unas recomendaciones que son positivas en nuestra vida. Número 1, el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. De no hacerlo, nos lamentaremos después. Tienes que tomar la decisión en este mismo instante. ¿Saben cuánto tiempo dura un instante? Para Dios, una eternidad. Sí. Y cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, entonces tenemos la oportunidad de hacernos la pregunta, como comentaba la semana pasada con esas pulseritas de ¿qué haría Jesús?, ¿no? Sí tenemos el momento para reflexionar y hacernos preguntas tan importantes de qué consecuencias tendrá, vale la pena mi testimonio, muchas cosas, ahorita las vamos a ver, pero son importantes que nosotros veamos que hay esa posibilidad de pensar, de reflexionar antes de actuar. 2, debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. Si no obedecemos, no podremos vencer la batalla interna con el pecado ni vivir en santidad. Imaginémonos nada más en esas escenas. Ya no pongamos a José con el ángel, sino pongamos a cada uno de nosotros en ese momento en el que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón algo que Él quiere que nosotros realicemos. Y cuando nosotros, primero, nos detenemos a pensar acerca de qué es lo que debo de hacer, nos da la oportunidad de poner en la balanza todo lo que ahí puede conllevar. Y siempre nos vamos a dar cuenta de que lo que Dios nos pide tendrá mayor peso positivo en nuestra vida que lo otro. Segunda, probablemente no alcancemos a hacer ese balance o no nos alcanza el entendimiento para discernir qué es bueno y qué es malo. Pero entonces aquí actúa la siguiente parte. Obedece a Dios. Nada más. ¿Por qué? Porque si obedeces a Dios tienes la garantía de que Él se va a hacer cargo de las cosas. Y su palabra nos dice con toda claridad, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, siempre será buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿en qué momento quedaría ahí esa batalla de qué hago? ¿Lo que yo quiero o lo que dice Dios? Si lo que quiero es vivir con agrado, en perfección y de una manera completa, pues entonces simplemente sería la voluntad de Dios. Y tercero, tenemos que creer que el Espíritu Santo nos facultará. Y eso es de repente la batalla más fuerte que tenemos, pero hay una garantía. La sociedad mundana en la que vivimos no tiene por qué vencernos, pues no peleamos esta batalla solos. El Espíritu de Dios nos capacitará para que podamos renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Y esta es esta promesa que también Dios nos pide, que nosotros demos oportunidad de experimentarla.
Porque cuando la ponemos por obra y por un hecho en nuestra vida, el único resultado que vamos a tener es precisamente esa garantía de que Dios va a cumplir con ella. Y a pesar de que no nos creamos capaces o capacitados para poder sortear esa batalla y salir triunfantes, cuando nosotros aceptamos que Dios es el que la va a luchar y el que nos va a capacitar, entonces el resultado siempre será positivo. ¿Por qué? Porque vamos a lograr la victoria, pero al mismo tiempo vamos a tener la certeza de que Dios cumple con sus promesas. Simplemente como puntos ya para terminar y unas cuestiones de reflexión en esta semana. Al ser tentados, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos afectará espiritualmente esta decisión? ¿Vamos a salir engrandecidos en el espíritu? ¿O va a ser algo que nos va a debilitar espiritualmente? 2. ¿Cómo nos afectará emocionalmente? Que es algo que va, económicamente, me perdí ahí. Una circunstancia importante. Muchas ocasiones simplemente vemos las cosas muy de rápido, como ahorita yo, que invento palabras en lugar de leerlas. Y de esa misma forma hacemos ilusiones con algo que no es una realidad. Vemos simplemente la parte superficial y entonces creemos que si la parte económica va a ser afectada, nos va a ir mal a futuro. Cuando Dios lo que nos dice es confía en mí y probablemente, como en el caso de Job, te quite todo por completo, hasta su familia. ¿Por qué? Perdió a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a toda la familia que tenía, solamente se quedó con su esposa. Y le quitó todos sus bienes, todo por completo. Y después lo retribuyó con el doble de lo que le había perdido. Así que tengamos una visión mucho más abierta. Preguntémonos también, ¿cómo afectará nuestra salud? Y de repente había alguien que compartía con nosotros y que dejó de fumar hace realmente poco, en la que un día se había enfrentado con un amigo y que le dijo, oye, ¿sabes lo que te provoca el cigarro? Ah, sí, claro que sí, sí. Me puede provocar cáncer, esterilidad, hipertensión, puedo tener un infarto, puede ser, no sé qué tantas cosas. Y él le dice, ¿sabes qué? La realidad es que no lo sabes, porque si lo supieras, no lo harías. Tienes información y lo conoces, pero no lo sabes. Y en ese instante también a mí llega directamente esa pregunta en el momento específico que debo de tomar decisiones. ¿Qué tanto va a afectar mi salud emocional, espiritual y física lo que estoy decidiendo o no decidiendo en mi vida? Otra pregunta más, ¿cómo afectará la manera en que otros nos ven? Y esto es parte del testimonio. ¿Cuántas ocasiones nosotros quisiéramos realmente pasar desapercibidos en este mundo? Que nadie se entere quién soy. ¿Por qué? Porque nuestra vida dice totalmente lo contrario de lo que decimos ser. Y por eso también nos vemos muy afectados. Y en ese sentido es simplemente, si hay esa batalla en tu corazón, quiere decir que lo que vayas a hacer, no lo hagas. ¿Sí? Porque si te afecta que otros lo vean, entonces quiere decir que no es correcto. Otra pregunta más. ¿Podrán vernos como creyentes con un compromiso genuino con el Señor o como personas que proclaman ser cristianos, pero que no viven como tales? Y yo creo que eso es uno de los puntos de repente más complejos en nuestra vida. Porque sí, en la mañana cuando estamos en nuestro devocional, queremos salir llenos del Espíritu, que el Señor vea reflejado a Cristo en nuestras vidas. Pero apenas cruzamos la puerta de salida de nuestra casa y nos subimos al vehículo, pues ponemos mucho en duda lo que realmente nosotros tratamos de predicar, porque nos comportamos de una manera completamente distinta. Pero bueno, un punto más a preguntarnos sería, ¿es el fruto del Espíritu evidente en nuestras vidas? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Habrá algunos que se tatúan una cruz, otros que traen su pececito, otros que vienen con la Biblia bajo el brazo toda la vida. Hay muchas cosas que en su momento pretendemos hacer para que la gente pueda ver que somos del Señor. Pero la palabra nos dice con toda honestidad, ¿quieres saber quién es realmente alguien del camino? Ve sus frutos.
porque por sus frutos los conoceréis. Y ya vimos una lista larga de los frutos positivos y también de los negativos. ¿Cuáles frutos están viéndose en tu vida? ¿Por el fruto del Espíritu es una evidencia de que eres del Señor? ¿O por el contrario, tú mismo te pondrías en duda si lo eres o no? Y finalmente, ¿el pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida? Sería realmente interesante esta posición en la cual hay personas que llegan ante Jesús y le dicen, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Ah, pues fíjate, tienes que hacer esto. Ah, sí, yo soy ese. Vamos, ok. Entonces te queda solo una cosa más. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y me puedes seguir. Híjole, su pecado, la codicia, no lo dejó y lo puso en la balanza y pesaba más que Cristo. Y él se perdió. Otros, sus relaciones familiares, otros la tradición de la familia, otros la sociedad. Pero hubo un sinnúmero de personas, seguidoras, entre comillas, de Cristo, que en el momento específico de verse enfrentados a la realidad, pesó más su vida que seguir a Cristo. Así que, ¿en qué posición estamos cada uno de nosotros? No nos dejemos engañar. Andar en el Espíritu y expresar su fruto no siempre es fácil, aunque es la voluntad de Dios. De no hacerlo, serias y dolorosas consecuencias nos esperan si cedemos al pecado. Un pasaje ahí de Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre segare, eso también segará. Pero nos quedemos con la parte positiva en medio de esta reflexión y es simplemente que podamos ir momento a momento caminando en pos de reconocer y conocer qué es lo que hay en nuestra propia vida. La buena noticia es que no peleamos sola esta batalla. Así que recordemos siempre que Jesús estará atento y dispuesto a ayudarnos. Solamente tenemos que tomarnos de su mano. Oremos, por favor.